Este ciclo funciona en la fase post-absortiva, no en la fase postprandial. En la fase post-absortiva ocurre, como vimos en la clase, hace 2 clases, cuando se produce flujo de nitrógeno. Entonces ahí funciona el ciclo glucosa-alanina. En la fase postprandial no funciona. Bueno, son receptores de todo ese papel lo estudie y entramos a la fase postprandial. Okay. Pero previamente quiero un recuerdo para mi álbum de todo lo que vamos a. Espero no verlos en el próximo curso, no porque no les tenga aprecio, yo no discrimino a nadie, como le dije en mi clase pasada, odio a todos por igual, ¿está correcto? No hago distingos, de manera tal de que no se sientan mal. Si nos vemos en el próximo curso, encantado de tenerlos. Pero no me agradaría verlos, no porque no simpatice con ustedes, sino porque significaría un atraso para ustedes. Bien, ¿qué pasa en la fase postprandial? La fase postprandial de 0 horas a 4 horas. Algunos autores dicen hasta las 3 horas y media. Entonces 3 horas y media a 4. Punto. Y cuando hago preguntas pues voy a sentarme porque ya me cansé. Disculpen. Ay, qué rico es sentarse. Hoy dormimos más que 2 horas. 2 nomás. Acostumbro a dormir 4. 4 horas y media. No duermo más. Si duermo 6 horas me duele la cabeza, me da mal ese día, me despierto deprimido, creo, así que prefiero dormir 4 horas y media, máximo 5 horas y punto. He consultado con los neurólogos y ninguno me da una respuesta precisa. Siempre me dicen, sí puedes calcular, o duerme 4, no, pero es posible que nunca me dice está bien o está mal, ¿no? Tendrán sus razones. Pero me siento bien. Y como siempre digo a los alumnos, la juventud es un estado del ánimo. Hay muchos viejos a los 20 años que no saben para qué viven, ni por qué viven, ni cómo viven. No tienen ideales. Afortunadamente tengo yo varios proyectos de vida, pero los tengo para 5 años, 6 años, no más. ¿De acuerdo? Porque descansar para mí significa tener que leer, tener que estudiar. Eso es descansar, por si acaso. Acostúmbrense a leer. En el Perú leemos muy poco. Casi nadie lee en el Perú, muy poco lee en el Perú. Muy pocas revistas, muy pocos libros se leen acá en el Perú. Léanse El hombre mediocre, de José Ingenieros. Excelente libro que les va a formar su carácter. Otro libro que deben leer es La importancia de vivir, por Lin Yu Tan. Es un libro muy interesante, léanlo. Y otro libro es El azar y la causalidad. Y es un poco más científico, es escrito por Jacques Monod, el que describió las enzimas alostéricas. Y finalmente, otro libro que es muy interesante es La física aventura del pensamiento, escrito por el mejor de los físicos de todos los tiempos, Albert Einstein. La física aventura del pensamiento. Es un libro muy interesante, fácil de leer. Hasta yo lo entendí.
No necesitas ser un físico, no necesitas ser un erudito. Einstein lo escribió para personas como nosotros que no conocemos mucha física. No se necesita saber física cuántica, no. Basta saber sumar 2 más 2, 4, suficiente. Con esos conocimientos te lees el libro sin ningún problema. El libro lo presté, y como dice, el que presta un libro es un tonto, y el que lo devuelve es más tonto, no me lo devolvieron. He perdido media docena de libros, por cuyo motivo ahora no presto libros, pero ni a mi padre, que ya no existe. ¿Está correcto? Pero eso no significa de que ustedes dejen de leer. Lean, que sea una costumbre inherente a su forma de ser. ¿Qué sucede en la fase postprandial? En la fase postprandial, nosotros ingerimos proteínas, lípidos y carbohidratos. Empecemos con los carbohidratos. Ingerimos a nivel intestinal, principalmente por la vena porta, va al tejido, va al hígado, y de ahí a otros tejidos. ¿Qué sucede en el hígado? Llega la glucosa al hígado, fase postprandial. Pero al entrar la glucosa al torrente circulatorio, se induce la síntesis de insulina, se sintetiza insulina, se libera insulina. En el hígado, la insulina induce la enzima glucoquinasa. La glucoquinasa fosforila la glucosa que está llegando de la sangre, forma glucosa 6-fosfato, vía glucolítica, ciclo de Krebs, síntesis de glucógeno, por otro lado, vía las pentosas, que va a proporcionar NADPH, que se va a utilizar para la síntesis de proteínas, ácidos grasos, colesterol, etc. Vía de los ácidos urónicos. De esa manera se metaboliza la glucosa en el hígado. En el plasma, la glucosa, que estaba en 75, 80, 90 miligramos por decilitro, se eleva a 110, 120, 140, 160, 170, etcétera, miligramos por decilitro en el plasma. ¿Qué está sucediendo en el músculo? La insulina en el músculo está movilizando las vesículas que tienen GLUT4. GLUT4 se dirige a la membrana plasmática y esa vesícula deja GLUT4 en la membrana plasmática para que capte glucosa. Tejido muscular capta glucosa, es su fuente energética. Esa glucosa lo metaboliza fundamentalmente vía glucolítica, ciclo de Krebs. Sintetiza glucógeno, su fuente energética, en este momento glucosa. ¿Qué sucede en tejido adiposo? En tejido adiposo, la insulina moviliza GLUT4 y el tejido adiposo capta glucosa con mucha avidez. Esa glucosa que capta el tejido adiposo es necesaria para sintetizar triglicéridos. Si la vía glucolítica en el tejido adiposo no funciona, no hay síntesis de triglicéridos. Así de sencillo. Eso es lo que hace la glucosa en el tejido adiposo. En el músculo cardíaco no hay problema, capta glucosa como fuente energética. En el cerebro hay GLUT1, no hay ningún problema, ingresa glucosa, es captada la glucosa y el cerebro lo utiliza principalmente vía glucolítica, ciclo de Krebs. Y esta energía lo requiere para transportar metabolitos y para sintetizar neurotransmisores.
¿Qué sucede con los lípidos? Los triglicéridos, colesterol, etcétera, son hidrolizados a nivel intestinal. Los ácidos grasos de bajo peso molecular por la vena porta llegan al hígado. Los de alto peso molecular son utilizados para resintetizar triglicéridos en el enterocito. Se estructuran los kilomicrones y por vía linfática, ulteriormente subclavia, torrente circulatorio, principalmente los kilomicrones llegan al tejido adiposo. Pero allí, ¿qué sucede? Como se ha liberado insulina, la insulina induce la síntesis de lipasa lipoproteica. Entonces, en el tejido adiposo, los lípidos, ojo, van a ser hidrolizados, porque la insulina indujo la síntesis de lipasa lipoproteica. Se hidrolizan por acción de esta enzima, el glicerol se dirige al hígado, los ácidos grasos al adipocito, y en el adipocito van a ser transformados en acil-CoA. Y como ha ingresado glucosa vía glucolítica, forma dihidroxiacetona-fosfato y posteriormente glicerol 3-fosfato, que con la aciltransferasa va a sintetizar diglicérido, triglicérido, monoglicérido, di y triglicérido, síntesis de triglicéridos en tejido adiposo. Eso ocurre preferencialmente en tejido adiposo. En tejido muscular también llegan los kilomicrones, pero en la síntesis naturalmente menos intensa que el tejido adiposo. Al cerebro no llegan ácidos grasos. ¿Qué está sucediendo con las proteínas? Son hidrolizadas hasta formar aminoácidos, dipéptidos y tripéptidos, y ulteriormente a nivel del enterocito todos se hidrolizan formando aminoácidos. Estos aminoácidos llegan al hígado, y que el hígado son utilizados para sintetizar proteínas. Parte es utilizado para sintetizar lípidos, y estos aminoácidos ulteriormente llegan a los diversos tejidos del cerebro, músculo, etcétera, donde son utilizados sobre todo en el músculo para sintetizar proteínas lábiles, es decir, proteínas que son fácilmente degradables, y estas proteínas se degradan en la fase posabsortiva. Aquí tienen un diagrama un poco más detallado que el anterior. Esos aminoácidos que se han absorbido en la dieta, también sirven para atraer el proceso de transaminación, y con la glutamato deshidrogenasa forman ulteriormente urea para eliminar el grupo amino cuando se encuentra en exceso. ¿Qué sucede en la fase posabsortiva? Es decir, ya transcurrieron 4 horas sin ingerir alimentos. Entramos a la quinta hora, sexta hora, sin ingerir alimentos. ¿Qué está sucediendo? Empecemos con los carbohidratos. A nivel hepático, el glucógeno empieza a degradarse. ¿O no? Los niveles de glucagón aumentan, como vimos nosotros en la tabla. Van disminuyendo los niveles de insulina. Se activa entonces la fosforilasa A y comienza a degradar glucógeno en el hígado. Ese glucógeno se degrada formando glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, y en el hígado hay glucosa 6-fosfatasa, por cuyo motivo se libera del hígado glucosa. Eso es lo que pasa con el glucógeno a nivel hepático en la fase posabsortiva. Esa glucosa, 1, va al cerebro, 2, corazón, 3, tejido muscular, pero
principalmente glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos dependen, su fuente energética es fundamentalmente glucosa. Asimismo, el cerebro en la fase posabsortiva, su fuente energética es glucosa, en la posabsortiva. Ojo. Muy bien. Niños, ¿ustedes son de bioquímica? Esto no es mercado persa, por si acaso. Acá yo veo que entran, salen. ¿Qué es esto? Yo llevo dictando bioquímica desde el año 1966. ¿Estamos bien? O sea, ¿cuántos años? 70, 80, 90, 2006, 2016, 53 años. Voy a cumplir 53 porque empecé a dictar en agosto de 1966. Y a un salón nadie entra una vez que entra el profesor. Nadie, absolutamente nadie. Y uno tenía la facultad de decir fuera, tú no entras acá. Esto no es el cine, ni el teatro, ni el circo para que vengas a cualquier hora. Por si acaso. En las prácticas ocurría lo mismo. Las prácticas a las 8, 8:05 empezaba todo, nadie entraba después. Absolutamente nadie. Igualmente los seminarios, teníamos 3 seminarios por semana, 3 seminarios distintos, ¿ah? Habían 2 grupos, A y B. Grupo A tenía seminarios, lunes, miércoles y viernes, prácticas, martes, jueves y sábado. 3 prácticas diferentes. ¿Estamos bien? Entonces cuando entran al salón después de la hora y no son del curso, están de más. Sí, ya te vi. Sí, yo sé. Sí, yo te vi. ¿Estamos bien? Porque es una falta de respeto. Y tenemos que mantener esos niveles de cultura. No debemos perderlas, debemos seguir cultivándolas. Pero lamentablemente en ciertos lugares se está perdiendo esa buena costumbre. Y en las altas esferas estamos llegando a los insultos, que es algo increíble, inaceptable. Que autoridades de alto nivel se estén insultando en los periódicos, la radio, la televisión. En mi época, el señor ministro era el señor ministro. Un presidente de la República era el señor presidente de la República, y todo el mundo con un respeto increíble con el presidente y con los ministros, y más aún. En mi época había diputados y senadores, por si acaso. Y teníamos mucho respeto por ellos. Y ellos hablaban en un lenguaje muy alturado. Jamás llegaron a los insultos. Nunca escuché un insulto en aquella época. ¿Cómo acostumbro a escucharlos ahora? Y eso es muy lamentable. Y esos malos ejemplos no los sigamos, por favor. Ustedes que son jóvenes ahora y que tienen muchos años por delante, van a ser profesionales del más alto nivel, por cuyo motivo deben mantener una compostura acorde con la responsabilidad y la profesión que tienen. No se comporten como gente mediocre. No me agradaría que lo hagan, jamás. Bien. Estábamos hablando en la fase posafectiva del glucógeno hepático
a las 12 horas, más que todo, a las 16 horas, más o menos, 14, 15, 16, el glucógeno hepático contribuye con el 50% de la glucosa sanguínea y la gluconeogénesis con 50% más. Pero cuando llegan las 20 horas de ayuno, a las 20 horas después de haber ingerido alimentos, ya el glucógeno prácticamente se ha depletado. Ya el glucógeno, hay glucógeno sí muy poquito, pero ya no es importante el glucógeno para mantener glicemia. Prácticamente casi ya no interviene. A las 24 horas, prácticamente el glucógeno no interviene en el mantenimiento de la glicemia. ¿Estamos bien? A las 24 horas el glucógeno ya no interviene en el mantenimiento de la glicemia. Entonces, ¿cómo se mantiene la glicemia? Por gluconeogénesis. ¿Quién lo hace? Hígado y los riñones. Los riñones contribuyen con un 10%. Mayormente lo hace el hígado. A partir de, principalmente, ácido láctico, que le llega al hígado del tejido muscular y de los eritrocitos. 2, de los aminoácidos que están llegando al hígado proveniente del tejido muscular. Las proteínas lábiles son proteínas que son fácilmente hidrolizables, se hidrolizan, forman aminoácidos, flujo de nitrógeno, y ese flujo de nitrógeno va a liberar del tejido muscular principalmente 1, glutamina, 2, alanina, 3, glicina, y en mucho menor cantidad, glutámico, aspartico. Esos aminoácidos llegan al hígado, se degradan en el hígado y van a servir para ser utilizados en procesos gluconeogénicos. Y estos procesos gluconeogénicos van a utilizarse a partir de la fase posabsortiva. ¿Está correcto? Hasta aproximadamente 2 días, que llega a la cúspide, que llega al máximo de su utilización. Y posteriormente vi un decaimiento de la utilización de aminoácidos con propósitos gluconeogénicos, como un mecanismo de defensa que tiene el organismo para no seguir degradando proteínas. Las lábiles sí se degradan rápidamente, porque son proteínas que se sintetizan, se degradan, se sintetizan, se degradan durante todo el día y todos los días. Entonces, el mantenimiento de la glicemia se realiza básicamente entonces a partir de aminoácidos, con gran intensidad hasta el segundo día. Y después declina. Pero la gluconeogénesis todavía continúa porque se utiliza ácido láctico de tejido muscular, ácido láctico de eritrocitos. ¿Está bien? Ese ácido láctico se convierte en piruvato, ingresa a la mitocondria y posteriormente sale el malato, y el malato se convierte en ¿cómo se llama? En oxaloacetato, y la fosfenopiruvato carboxiquinasa se transforma en fosfenopiruvato. Eso lo saben ustedes del capítulo anterior. Eso está ocurriendo con el glucógeno hepático. ¿Qué sucede entonces en el músculo? En el músculo, el glucógeno muscular se utiliza solamente para actividad física, no mantiene la glicemia. ¿Cuál es la fuente energética del músculo? 1, estamos en la fase posabsortiva. Glucosa. 2, cuerpos cetónicos. 3, ácidos grasos. El músculo cardíaco, ácidos grasos, un poco de cuerpos cetónicos y glucosa. Nosotros vimos en el cuadro que presenté anteriormente de que los cuerpos cetónicos se iban incrementando paulatinamente con el tiempo y constituían una fuente energética, no para el hígado, sino para
tejido muscular y también tejido cardíaco. Bien. ¿Cuál es la fuente energética del cerebro? Básicamente glucosa. No usa ácidos grasos. No pueden atravesar los ácidos grasos la barrera hematoencefálica. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es la fuente energética del hígado? El hígado no usa ni cuerpos cetónicos, no usa glucosa mayormente. ¿Qué usa? Uno, lactato, que viene del tejido muscular y eritrocitos. Dos, aminoácidos, que viene por el flujo de nitrógeno. Pero principalmente utiliza ácidos grasos, que viene del tejido adiposo. Y los ácidos grasos penetran en la mitocondria y a través de la beta-oxidación, ¿qué forman? NADH, FADH2 y forma acetil-CoA. Ese acetil-CoA parte se metaboliza en el ciclo de Krebs, pero en la fase posabsortiva ese metabolismo funciona con menor intensidad. Pero a medida que transcurre el tiempo, dejamos de ingerir alimentos ya 24 horas, entonces el uso del ciclo de Krebs se restringe debido a que no está ingresando glucosa. Al no ingresar glucosa no hay piruvato. Hay poco piruvato proveniente del ácido láctico, proveniente de ciertos aminoácidos. Entonces, al haber poco piruvato, hay poco oxalacetato. Y para que funcione el ciclo de Krebs, ¿qué se necesita? Oxalacetato para que reaccione con el acetil-CoA y por acción de la citrato sintasa forme citrato. Y ese citrato es el que da inicio al ciclo de Krebs. Entonces, como hay poco oxalacetato, el acetil-CoA no se va a metabolizar eficientemente por el ciclo de Krebs, se va a ir acumulando. Y ese acúmulo que va a permitir que ulteriormente, a partir de ese acetil-CoA, se sintetice acetato. Se sintetiza acetato, pero como hay cantidades altas de NADH, y ese NADH ¿de dónde proviene? De la beta-oxidación. Hace un momento les dije, la fuente energética del hígado son los ácidos grasos, aparte del lactato y aparte ¿cómo se llama? De los aminoácidos, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos se oxidan en la mitocondria. ¿Qué forma? Acetil-CoA. ¿Qué más forma? NADH. Muy bien. Acetil-CoA se condensa. ¿Qué forma? Acetoacetato. Pero como hay mucho NADH, ese NADH va a ser utilizado para convertir el acetoacetato en beta-hidroxibutirato. El beta-hidroxibutirato y el acetoacetato son cuerpos cetónicos que el hígado no los puede utilizar. Es un producto de exportación, pero es una fuente energética. Ese acetoacetato y beta-hidroxibutirato se dirigen ¿en qué tejidos? 1, tejido muscular. 2, corazón. Esos tejidos sí tienen enzimas para utilizar acetoacetato y beta-hidroxibutirato y utilizan cuerpos cetónicos como fuente energética. Muy bien. ¿Qué sucede a los 3 días de ayuno? Entonces, voy a mencionar lo que dicen algunos autores, que dice que a los 3 días de ayuno, hay otro que dice 5 días de ayuno. ¿Cómo se llegó a esta aseveración? Se hizo experimento con seres humanos, a los cuales se les trajo sangre, de aquí de la yugular, determinados momentos. Y se observó, algunos autores observaron, que la sangre que llegaba al cerebro era utilizado por las células nerviosas recién al tercer día.
Antes no lo usaban. Hay otros que han observado que ha sido a los 5 días el cerebro empezaba a utilizar cuerpos cetónicos como fuente energética. Por eso nosotros decimos, a partir del tercer día, como dicen algunos, mientras otros dicen a los 5 días, el cerebro empieza a utilizar como fuente energética cuerpos cetónicos. Entonces, ¿qué está pasando a los 5 días? A los 5 días está pasando lo siguiente. 1. Fuente energética del hígado a los 5 días. 1. Ácidos grasos. 2. Aminoácidos. Pero ya en menor cantidad. 3. Ácido láctico. Pero la principal fuente energética del hígado, ¿cuál es? Son los ácidos grasos. Fuente energética del músculo, tejido muscular. 1. Ácidos grasos. 2. Glucosa y cuerpos cetónicos. Fuente energética del corazón. El corazón es un órgano que preferencialmente utiliza ácidos grasos como fuente energética. Siempre usa ácidos grasos. Pero ahora, como se han incrementado los cuerpos cetónicos a los 3 días, y ustedes vieron cuánto se incrementó en la tabla esa bendita que les presenté, entonces el músculo cardíaco utiliza ácidos grasos con bastante intensidad, cuerpos cetónicos y glucosa. Y a los 5 días, como ya vimos anteriormente, el cerebro, aparte de glucosa, utiliza cuerpos cetónicos. A los 3 días, el glucógeno hepático contribuirá para mantener la glicemia. Ya no existe. A las 24 horas ya no hay glucógeno. Ya el glucógeno ya es una cantidad pequeñísima que no contribuye en nada prácticamente. Los autores están de acuerdo que es a las 20 horas ya no hay nada. Yo digo 24 ya, para ponerle un margen mayor. No hay nada en absoluto. Y cuando pasan, más o menos, transcurren, ya no 3 días, sino 20 días, la fuente energética del músculo, igualmente es ácidos grasos. Como es la última clase, pero no permito que nadie entre en mi clase por si acaso. Yo sé. 1. Ácidos grasos. 2. Cuerpos cetónicos. 3. Glucosa. Ya los tejidos empiezan a utilizar menos glucosa. ¿Qué usan como fuente energética? Cuerpos cetónicos, ácidos grasos, y ahorran glucosa. Porque al ahorrar glucosa están ahorrando aminoácidos.